Bienvenido, soñador. Estás sintonizando Blue Hour, el único programa de radio del mundo onírico. Permíteme guiarte en el sueño de hoy. Disclaimer: este audiolibro es un proyecto de fans para fans sin fines de lucro. La reunión de la comunidad se celebró en una sala alargada con altas ventanas de barrotes que daban a una pared de ladrillos. Se percibía un aroma a café en el aire, mezclado con trazas de la loción de Yuri. Había unas 30 personas sentadas en círculo. La mayoría aferraban vasos de papel con té o café, bostezaban y hacían todo lo posible por despertarse. Algunos que ya se habían acabado la bebida jugueteaban con los vasos vacíos, los estrujaban, los aplastaban o los hacían trizas. La comunidad se reunía 1 o 2 veces al día. Era algo a medio camino entre una reunión administrativa y una sesión de terapia en grupo. En el orden del día se incluían asuntos relacionados con la gestión del control o con el cuidado de los pacientes y se debatían. Era, como le gustaba decir al profesor Diomedes, un intento de involucrar a los pacientes en su propio tratamiento y animarlos a asumir responsabilidades en cuanto a su bienestar. Huelga decir que ese intento no siempre daba buen resultado. El historial de Diomedes en terapia de grupo hacía que tuviera debilidad por reuniones de todo tipo. Siempre alentaba a que se trabajara en grupo en la medida de lo posible. Casi se diría que vivió sus momentos de mayor felicidad cuando tenía público. El profesor se daba cierto aire a un empresario teatral. Pensé cuando se levantó para saludarme con las manos extendidas en un gesto de bienvenida y me indicó que me sentara. Teo, aquí estás, únete a nosotros, ven. Hablaba con un ligero acento griego, apenas perceptible. Lo había perdido casi por completo, ya que llevaba más de 30 años viviendo en Inglaterra. Era un hombre apuesto, y aunque tenía 60 y tantos años, parecía mucho más joven. Su actitud era juvenil y pícara. Más parecía a la de un hombre irreverente que a la de un psiquiatra, lo cual no quiere decir que no estuviera entregado a sus pacientes. Por las mañanas llegaba antes que el personal de limpieza y se quedaba mucho después del turno de noche hubiera revelado al día. A veces incluso dormía en el sofá de su despacho. Con 2 divorcios a sus espaldas, a Diomedes le gustaba decir que su tercer matrimonio, y el de mayor éxito, había sido con The Grove. Siéntate aquí, señaló una silla vacía que había a su lado. Siéntate, siéntate. Hice lo que me pedía. Diomedes me señaló con un ademán elegante. Permítanme que les presente a nuestro nuevo psicoterapeuta, Theo Faber. Espero que le den conmigo la bienvenida a Theo a nuestra pequeña familia. Mientras Diomedes hablaba, pasé la mirada por el corro en busca de Alicia, pero no la vi en ninguna parte. A excepción del profesor Diomedes, impecablemente vestido de traje y corbata, casi todos los demás llevaban camisas o camisetas de manga corta. Costaba distinguir quién era paciente y quién era miembro oficial del personal. Un par de caras me resultaron familiares. Christian, por ejemplo, lo había conocido en Broadmoor, un psiquiatra que jugaba al rugby con la nariz rota y una barba oscura, un hombre guapo, aunque de una belleza maltrecha, digamos. Se marchó de Broadmoor poco después de que llegara yo. Christian no me caía muy bien, pero, para ser justos, no había podido conocerla a fondo, ya que no coincidimos mucho tiempo. A Indira, por supuesto, la recordaba en la entrevista. Me sonrió y yo se lo agradecí, porque el suyo era el único rostro amigo. Casi todos los pacientes me fulminaron con una hosca mirada de recelo. No podía culparlos. Los abusos que habían sufrido, físicos, psicológicos, incluso sexuales, harían que tuviera que pasar mucho tiempo antes de que fuesen capaces de confiar en mí, si es que algún día llegaban a hacerlo. Todas eran mujeres, como ya he dicho, y la mayoría presentaban facciones toscas, llenas de arrugas y cicatrices. Habían tenido vidas difíciles, habían sufrido horrores de las que habían llevado a refugiarse en una tierra de nadie, que es la enfermedad mental. Tenían su propio periplo grabado en la cara, era imposible no verlo. Pero, ¿y Alicia Berenson? ¿Dónde estaba? Volví a pasar la mirada por todo el corro, pero seguía sin encontrarla, y entonces me di cuenta. La estaba mirando de frente. Alicia estaba sentada justo frente a mí, al otro lado del círculo. No la había visto porque era invisible, estaba hundida hacia adelante en su silla. Era evidente que iba muy sedada. Sostenía un vaso de papel lleno de té y su mano temblorosa dejaba caer un chorrito constante al suelo. Me contuve para no acercarme y enderezarle el vaso. Estaba tan ausente que si lo hubiera hecho, dudo que se hubiera dado cuenta. No había esperado encontrarla tan deteriorada. Quedaban algunos ecos de la belleza que había sido. Ojos azul profundo, rostro de simetría perfecta.
pero estaba demasiado flaca y se le veía desaseada. La larga melena pelirroja le caía sobre los hombros, hecha una maraña de mechones enredados. Llevaba las uñas mordidas y desgarradas. En sus muñecas se veían unas cicatrices desvaídas, las mismas cicatrices que yo había visto fielmente representadas en su retrato de Alcetis. Los dedos no dejaban de temblarle, sin duda un efecto secundario del cóctel de medicamentos que llevaba encima. Risperidona y demás antipsicóticos de campeonato. Alrededor de su boca entreabierta se acumulaba una saliva brillante. Babear sin control era otro lamentable efecto secundario de la medicación. Me di cuenta de que Diomedes me miraba. Dejé de prestarle atención a Alicia y me centré en él. Estoy seguro de que tú mismo te presentarás mejor de lo que podría hacerlo yo, Theo, dijo. ¿Por qué no dices unas palabras? Gracias, asentí con la cabeza. La verdad es que no hay mucho más que añadir, solo que estoy muy contento de estar aquí, emocionado, nervioso, ilusionado. Tengo muchas ganas de conocer a todo el mundo, sobre todo a las pacientes, y me interrumpió el ruido de un golpetazo repentino. La puerta se abrió de pronto, y al principio pensé que sufría visiones. Una gigante entró a la carga en la sala. En las manos llevaba 2 estacas de madera astillada que levantó muy por encima de la cabeza y luego arrojó hacia nosotros como si fueran lanzas. Una de las pacientes se tapó los ojos y gritó. Casi temí que las lanzas fueran a atravesar a alguien, pero aterrizaron con cierta fuerza en el suelo, en el centro del círculo, y entonces vi que eran en absoluto lanzas. Aquello era un taco de billar partido en dos. La descomunal paciente, una turca con el pelo oscuro de unos 40 años, gritó: «¡Me cago en todo! Este taco lleva roto una semana y todavía no lo habían cambiado por uno nuevo. ¡Mierda!». «Cuidado con esa lengua, Elif», advirtió Diomedes. «No estoy dispuesta a hablar del asunto del taco de billar hasta que decidamos si es conveniente permitir que te unas a la comunidad a estas horas». Volvió la cabeza con picardía y me lanzó la pregunta a mí. «¿Tú qué dices, Theo?». Parpadeé y tardé un segundo en recuperar el habla. Yo creo que es importante respetar los horarios límites y llegar a tiempo a la comunidad. ¿Cómo has hecho tú? ¿Quieres decir?, dijo un hombre que estaba en el otro extremo del corro. Me volví y vi que era Christian el que había hablado. Se rió. Le había hecho gracia su propio chiste. Forcé una sonrisa y me volví de nuevo hacia Liv. Tiene mucha razón, y yo también he llegado tarde esta mañana, así que tal vez sea una lección que podamos aprender juntos. ¿De qué va esto?, dijo Elif. Y además, ¿quién mierda eres tú? Elif, esa lengua, interrumpió Diomedes. No me obligues a ponerte en tiempo muerto. Siéntate. La paciente siguió de pie. ¿Y qué pasa con el taco? La pregunta iba dirigida a Diomedes, pero él me miró a mí, esperando que le respondiera. Elif, veo que estás enfadada por el taco, dije. Sospecho que quien quiera que lo rompió también estaba enfadado. Eso plantea la pregunta de hacer: ¿qué podemos hacer con la ira en una institución como esta? ¿Qué te parece si nos ceñimos a eso y hablamos un rato de la ira? ¿No quieres sentarte? Elif puso los ojos en blanco, exasperada, pero se sentó. Indira asintió con la cabeza, parecía complacida. Empezamos a hablar sobre la ira. Indira y yo intentamos que los pacientes se implicaran en una conversación sobre lo que se siente al enfadarse. Pensé que trabajábamos bien juntos. Sentía que Diomedes me observaba y estaba evaluando mi actuación. Parecía satisfecho. Miré hacia Alicia y para mi sorpresa la encontré mirándome, o al menos mirando en mi dirección. Una niebla borrosa enturbiaba sus ojos, como si le costara un esfuerzo terrible enfocar y ver algo. Si me hubiera dicho que ese receptáculo roto había sido alguna vez la brillante Alicia Berenson, descrita por aquellos que la conocían como deslumbrante, fascinadora y llena de vida, sencillamente no la habría podido creer. Allí, en ese preciso instante, supe que había tomado la decisión correcta al entrar en The Grove. Todas mis dudas se desvanecieron. Adopté la determinación de no detenerme ante nada hasta que Alicia fuera paciente mía. No había tiempo que perder. Alicia estaba perdida, desaparecida, y yo estaba decidido a encontrarla. El despacho del profesor Diomedes se encontraba en la parte más deteriorada del hospital. Había telarañas en los rincones y solo funcionaban un par de luces del pasillo. Llamé a la puerta y hubo una breve pausa antes de que se oyera una voz desde el interior. «Adelante». Empujé el tirador hacia abajo y la puerta chirrió al abrirse. De inmediato me extrañó el olor de esa habitación. Era diferente al del resto del hospital. No olía a antiséptico ni a cloro. Por raro que pareciera, olía a foso de orquesta. Olía a madera, cuerdas y arcos, barniz y cera. Mis ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la penumbra y entonces vi que había un piano vertical contra la pared, un objeto incongruente en un hospital.
Una veintena de atriles de música metálicos brillaban entre las sombras y un sinfín de partituras formaban una pila considerable sobre la mesa, una inestable torre de papel que se elevaba hacia el cielo. En otra mesa había un violín junto a un oboe y una flauta, y a su lado un arpa, un instrumento enorme con un hermoso marco de madera y una lluvia de cuerdas. Me quedé mirándola boquiabierto, y Diomedes soltó una carcajada. Te preguntas qué hacen aquí todos estos instrumentos, ¿no? Estaba sentado tras su escritorio, riendo entre dientes. ¿Son suyos? Así es, la música es mi hobby, no miento. Es mi pasión. Apuntó al aire con un dedo cargado de teatralidad. El profesor tenía una forma de hablar animada. Utilizaba una muy rica y variada gesticulación manual para acompañar y subrayar su discurso, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. He montado este conjunto de música, algo informal, abierto a todo el que quiera participar, personal o pacientes por igual. Considero que la música es una herramienta terapéutica de lo más efectiva. Hice una pausa antes de recitar con un tono cadencioso y musical. La música posee encantos que aplacan el pecho turbado. ¿No estás de acuerdo? Seguro que usted tiene razón. Mmm. Diomedes me examinó unos instantes. ¿Tú tocas? ¿Si toco el qué? Lo que sea, el triángulo es un comienzo. Negué con la cabeza. No tengo inclinaciones musicales. Tocaba un poco la flauta dulce en el colegio cuando era pequeño, pero eso es más o menos todo. Entonces, ¿sabes leer las partituras? Es una ventaja. Bien, escoge cualquier instrumento, yo te enseñaré. Sonreí y de nuevo negué con la cabeza. Me temo que no tengo la suficiente paciencia. ¿No? Bueno, la paciencia es una virtud que harías bien en cultivar como psicoterapeuta. Verás, en mi juventud no lograba decidirme entre si hacerme músico, sacerdote o médico. Diomedes se rió. Y ahora soy las tres cosas, supongo. Supongo que es cierto. Mira, añadió y cambió de tema sin insinuar una pausa siquiera. Yo fui la voz determinante en tu entrevista, el voto decisivo, así que me expresé con vehemencia a tu favor. ¿Sabes por qué? Te lo diré. Vi algo en ti, Theo. ¿Me recuerdas a mí? ¿Quién sabe? Puede que dentro de unos años estés dirigiendo este lugar. Dejó la frase en suspenso un momento, luego suspiró. Si es que todavía existe, claro. ¿Cree que no existirá? A saber, escasez de pacientes, exceso de personal. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Fundación para ver si encontramos un modelo más económicamente viable, lo que significa que nos observan sin descanso, nos evalúan, nos espían. ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo terapéutico en estas condiciones? Podrías preguntarte. Como dijo Winnicott, no se puede practicar la terapia en un edificio en llamas. Sacudió la cabeza y de repente se le vio la edad que tenía. Estaba agotado, exhausto. Bajó la cabeza y habló en un susurro de complicidad. Creo que la directora, Stephanie Clark, está conchavada con ellos. La fundación le paga el sueldo al fin y al cabo. Obsérvala y verás de lo que quiero decirte. Pensé que Diomedes parecía un poco paranoico, pero tal vez fuera comprensible. No quería decir nada fuera de lugar, así que me mantuve diplomáticamente callado un momento y después... Quería preguntarle algo. Sobre Alicia. ¿Alicia Berenson? Diomedes me dirigió una mirada extrañada. ¿Qué le pasa? Siento curiosidad por la clase de trabajo terapéutico que se está haciendo con ella. ¿Recibe terapia individual? No. ¿Por algún motivo? Se intentó, luego se abandonó la idea. ¿Por qué? ¿Quién la trató? ¿Indira? No. Diomedes negó con la cabeza. En realidad fui yo quien la trató. Comprendo. ¿Y qué ocurrió? Se encogió de hombros. Se negaba a venir a mi despacho, así que yo iba a verla a su habitación. Durante las sesiones, lo único que hacía era quedarse sentada en la cama y mirar por la ventana. Se negaba a hablar, desde luego, incluso se negaba a mirarme. Levantó las manos exasperado. Decidí que aquello era una pérdida de tiempo. Asentí. Supongo... Bueno, me preguntó por la transferencia. ¿Sí? Diomedes me observó con curiosidad. Continúa. Es posible quizás que para ella resultara usted una presencia autoritaria, tal vez potencialmente punitiva. No sé cómo sería la relación con su padre, pero Diomedes me escucha con un leve sonrisa, como si le estuvieran contando un chiste y anticipara ya la gracia final. ¿Pero tú crees que tal vez le resultaría más fácil relacionarse con alguien más joven? ¿Es eso? Déjame adivinar. ¿Alguien como tú? ¿Crees que puedes ayudarla, Theo? ¿Que puedes rescatar a Alicia, conseguir que hable? No sé si podré rescatarla, pero me gustaría ayudar. Me gustaría intentarlo. Diomedes sonrió, todavía con ese mismo aire de diversión. No eres el primero. Yo creía que lo conseguiría.
Alicia es una sirena silenciosa, querido joven, que nos atrae hacia unas rocas contra las que nuestras ambiciones terapéuticas se hacen añicos. Sonrió. A mí me dio una valiosa lección sobre el fracaso. Tal vez tú necesites aprender esa misma lección. Le devolví la mirada, desafiante. Al menos, claro está, que lo consiga. La sonrisa del profesor se esfumó y fue reemplazada por algo mucho más difícil de interpretar. Permaneció callado un momento, después tomó una decisión. Ya lo veremos, ¿te parece? Antes tienes que conocer a Alicia. Todavía no te la han presentado, ¿verdad? No, todavía no. Pues pídele a Yuri que se encargue, ¿quieres? Y luego ven a informarme cómo ha ido. Muy bien. Intenté ocultar mi entusiasmo. Así lo haré. La sala de terapia era un lugar reducido, un rectángulo estrecho, tan pelado como la celda de una cárcel, o aún más. La ventana estaba cerrada y tenía barrotes. La caja rosa chillón de pañuelos de papel que había en la mesita era la única nota discordante de alegría. Debía haberla dejado ahí Indira. No podía imaginar a Christian ofreciéndole un pañuelo a una paciente. Me senté en uno de los dos sillones destartalados y desvaídos. Pasaron minutos, ni rastro de Alicia. ¿Acaso no iba a venir? Tal vez se hubiera negado a verme. Estaba en su derecho, después de todo. Impaciente, ansioso, nervioso, abandoné mi asiento, me puse de pie en un salto y me acerqué a la ventana. Espié por los barrotes. El patio quedaba 3 plantas por debajo. Era del tamaño de una pista de tenis y estaba rodeado de paredes de ladrillo rojo, que eran demasiado altas para trepar por ellas, aunque sin duda ya lo habían intentado. Todas las tardes sacaban a las pacientes allí fuera 30 minutos para que tomaran el aire, lo quisieran o no. En ese clima helado no las culpaba por resistirse. Algunas estaban solas, mascullando para sí, o caminaban de un lado al otro como zombis inquietos, sin ir a ninguna parte. Otras se acurrucaban en grupos, hablando, fumando, discutiendo. Hasta mí llegaron flotando voces y gritos y unas extrañas risas nerviosas. Al principio no vi a Alicia, luego la localicé. Estaba de pie sola en el extremo más alejado del patio junto a la pared, totalmente inmóvil como una estatua. Yuri cruzó el patio hacia ella y habló con una enfermera que estaba a pocos metros. La enfermera sintió. Yuri se acercó a Alicia con cautela, despacio, igual que se acercaría a un animal impredecible. Yo le había pedido que no entrara demasiados detalles, que solo le dijera a Alicia que el nuevo psicoterapeuta del centro tenía ganas de conocerla. Le especifiqué que lo presentara como una petición, no como una orden. Alicia siguió quieta mientras él hablaba. No asintió ni negó con la cabeza, como tampoco dio ninguna otra indicación de haberlo oído. Hubo un pequeño lugar a pausa, y luego Yuri dio la vuelta y se alejó. Bueno, pues ya está, pensé. No vendrá. A la mierda. Tendré que haberlo sabido. Todo esto ha sido una maldita pérdida de tiempo. Y entonces, para mi sorpresa, Alicia dio un paso al frente. Con ciertos titubeos, siguió a Yuri por el patio, arrastrando los pies tras él, hasta que ambos desaparecieron bajo mi ventana. Si iba a venir, intenté contener el nerviosismo y me preparé. Intenté silenciar la voz negativa en mi cabeza, la voz de mi padre, que me decía que no estaba a la altura del trabajo, que era un inútil, un fraude. Calla, pensé, cállate, solo cállate. Unos minutos después llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Alicia estaba junto a Yuri en el pasillo. La miré, pero ella no me miró a mí. Seguía con la cabeza agacha. Yuri me ofreció una sonrisa orgullosa. Aquí está. Sí, ya lo veo. Hola, Alicia. No contestó. ¿No quieres pasar? Yuri se inclinó hacia adelante para darle un empujoncito, pero no llegó a tocarla. Venga, cielo, pasa y siéntate. Le susurró en lugar de eso. Alicia vaciló un momento, lo miró y luego se decidió. Entró a la sala ligeramente dubitativa, se sentó en un sillón silenciosa como un gato, con las manos trémulas en el regazo. Quise cerrar la puerta, pero Yuri no se marchó. Bajé la voz. A partir de aquí me encargo yo, gracias. Yuri parecía preocupado. Pero la tenemos en vigilancia uno a uno, y el profesor ha dicho que yo asumo toda la responsabilidad. No pasa nada. Saqué del bolsillo mi alarma personal contra ataques. Mira, tengo esto aquí, así que no te necesitaré. Miré a Alicia, que no daba muestras de haberme oído siquiera. Yuri se encogió de hombros, a todas luces descontento. Estaré al otro lado de la puerta, solo por si me necesitas. No será necesario, pero gracias. Yuri salió, y yo cerré la puerta, dejé la alarma sobre el escritorio y me senté frente a Alicia. Ella no levantó la mirada. La observé unos instantes. Tenía el rostro inexpresivo, blanco, una máscara medicada. Me pregunté qué escondería debajo. Me alegré que hayas accedido a verme. Esperé una respuesta. Sabía que no la habría.
Tengo la ventaja de saber más de ti que tú de mí. Tu reputación te precede, tu reputación como pintora, quiero decir. Soy un admirador de tu obra. Ninguna reacción. Cambié un poco de postura en el asiento. Le he preguntado al profesor Diomedes si podíamos charlar un rato, y él ha tenido la amabilidad de organizar esta reunión. Te agradezco que hayas accedido a venir. Dudé mientras esperaba algún tipo de señal por su parte. Un parpadeo, un asentimiento de cabeza, un ceño fruncido. No hubo nada. Intenté adivinar lo que le pasaba por la cabeza, tal vez estuviera demasiado drogada para pensar en nada. Recordé a mi antigua terapeuta, Ruth. ¿Qué haría ella? Ruth solía decir que estábamos compuestos por partes diferentes, algunas buenas, otras malas, y que una mente sana es capaz de tolerar esa ambivalencia y hacer malabarismos con las partes buenas y las malas a la vez. La enfermedad mental consiste precisamente en la falta de esa especie de integración, de modo que acabamos perdiendo el contacto con las partes inaceptables de nosotros mismos. Si quería ayudar a Alicia, tendría que localizar las partes de sí misma que había escondido más allá de los límites de su conciencia, y después de reconectar los diversos puntos de su paisaje mental, solo así podríamos contextualizar los terribles acontecimientos de la noche en que mató a su marido. Sería un proceso lento, muy laborioso. Lo normal al empezar con un paciente es que no haya ninguna sensación de urgencia, ningún calendario terapéutico predeterminado. Lo normal es que, al hablar, tras muchos meses de conversación, es un mundo ideal. Alicia me hablaría de ella, de su vida, de su infancia, yo la escucharía y poco a poco me iría formando una imagen, hasta que estuviera lo bastante completa para que pudiera extraer interpretaciones precisas y útiles. En este caso, no había ninguna conversación, no escucharía ninguna parte de ella y tendría que reunir la información que necesitaba mediante pistas verbales aisladas, como en mi contratransferencia, los sentimientos que Alicia engendrara en mí durante las sesiones, y cualquier dato que pudiera recopilar de otras fuentes. Dicho de otro modo, tenía que poner en marcha un plan para ayudar a Alicia sin saber muy bien cómo ejecutarlo, y además debía conseguirlo no solo para mostrarle mi valía a Diomedes, sino, mucho más importante, también para cumplir con mi deber con Alicia, ayudarla. Mientras la miraba, sentada frente a mí en la neblina de la medicación, con baba acumulándose alrededor de su boca, los dedos revoloteando igual que palomitas sucias, experimenté un repentino e inesperado arrebato de tristeza. Sentí una lástima infinita por ella y por todas sus iguales, por todos nosotros, los heridos y los perdidos. No le dije eso, desde luego, en cambio hice lo que habría hecho Ruth, y simplemente nos quedamos sentados en silencio. Abrí el expediente de Alicia sobre el escritorio. Diomedes me lo había ofrecido sin que yo se lo pidiera. Tienes que leer mis notas, había dicho, te ayudarán. Sin embargo, no tenía ningún interés en sumergirme en sus anotaciones. Ya sabía lo que opinaba Diomedes, necesitaba descubrir lo que opinaba yo. Aún así las acepté con educación. Gracias. Me serán de mucha ayuda. Mi despacho era pequeño y tenía poco mobiliario. Estaba escondido en la parte trasera del edificio, junto a la salida de incendios. Miré por la ventana. Un pequeño mirlo picoteaba en una parcela de hierba helada que había fuera, alicaído y sin demasiadas esperanzas. Me estremecí. Hacía mucho frío en la sala. El pequeño radiador de debajo de la ventana estaba estropeado. Yuri me había dicho que intentaría arreglarlo, pero que la mejor opción era que hablara con Stephanie, o si eso fallaba, sacar el tema en la comunidad. Sentí una repentina punzada de empatía hacia Elif y su batalla para conseguir que reemplazaran el taco roto. Leí el expediente de Alicia por encima, sin demasiadas expectativas. La mayor parte de la información que necesitaba ya estaba en la base de datos digital. Diomedes, sin embargo, igual que muchos miembros del personal ya mayores, preferían escribir los informes a mano, y sin hacer ningún caso a las insistentes peticiones de Stephanie en sentido contrario, continuaba haciéndolo así. De ahí las páginas que tenía delante, con las esquinas dobladas por el uso. Hojeé las anotaciones del profesor descartando sus interpretaciones psicoanalíticas, algo anticuadas, y me centré en los informes diarios que entregaba a la enfermería, y que ofrecían un relato del comportamiento cotidiano de Alicia. Leí esos relatos con atención, quería hechos, números, detalles, necesitaba saber exactamente dónde me estaba metiendo, a qué tenía que enfrentarme y si me esperaba alguna sorpresa. El expediente desvelaba muy poco. Cuando la internaron, Alicia se cortó las venas 2 veces y se autolesionaba con cualquier cosa que llegara a sus manos. Durante los primeros 6 meses la tuvieron en vigilancia 2-1, lo cual significaba que 2 enfermeras la supervisaban en todo momento, y más adelante la rebajaron a 1-1. Alicia nunca hizo ningún esfuerzo por interactuar con los demás pacientes ni con el personal. Seguía retraída y aislada, y las pacientes en su mayoría la habían dejado en paz. Si alguien no te contesta cuando le hablas y nunca inicia una conversación, pronto te olvidas de que está ahí.
Alicia se había diluido enseguida en el entorno, se había vuelto invisible. Solo había un incidente destacable. Tuvo lugar en el comedor, pocas semanas después de su ingreso. Elif acusó a Alicia de quitarle el sitio. No estaba demasiado claro qué había ocurrido, pero la confrontación se les fue de las manos con rapidez. Alicia, por lo visto, se puso violenta. Rompió un plato e intentó rajarle la garganta a Elif con el borde cortado. Tuvieron que sujetarla, sedarla y confinarla en aislamiento. Arranqué una hoja del bloc de notas y busqué mi bolígrafo, una antigua costumbre de los tiempos de la universidad. El proceso de llevar un bolígrafo a un papel tiene algo que me ayuda a organizar los pensamientos. Siempre me ha resultado difícil formular una opinión hasta que he puesto esto por escrito. Empecé a garabatear ideas, notas, objetivos, a diseñar un plan de ataque. Para ayudar a Alicia necesitaba entenderla a ella y a su relación con Gabriel. Lo amaba, lo odiaba. ¿Qué sucedió para que acabara matándolo? ¿Y por qué se había negado a hablar del asesinato o de cualquier otra cosa? Ninguna respuesta por el momento, únicamente preguntas. Escribí una palabra y la subrayé. Alcetis. El autorretrato, por alguna razón, era importante, lo sabía, y también comprender por qué sería esencial para desentramar el misterio. Ese cuadro era la única vía de comunicación de Alicia, su único testimonio, y transmitía algo que yo todavía no lograba entender. Me propuse a volver a visitar la galería para contemplar de nuevo el cuadro. Escribí otra palabra, infancia. Si quería encontrar sentido al asesinato de Gabriel, necesitaba comprender no solo los acontecimientos de la noche en que Alicia lo mató, sino también los del pasado lejano. Las semillas de lo que ocurrió en esos pocos minutos en los que disparó a su marido se habían sembrado sin duda años antes. La furia asesina, la furia homicida, no nace en el presente, se origina en ese territorio anterior a la memoria, en el mundo de la primera infancia, a causa de abusos o malos tratos a una edad temprana, y con el paso del tiempo va acumulando carga hasta que estalla, a menudo contra un blanco o equivocado. Necesitaba descubrir cómo le había influido su infancia, y si Alicia no podía o no quería decírmelo, tendría que encontrar a alguien que lo hiciera, alguien que la conociera antes del asesinato, que pudiera ayudarme a entender la historia, quién era ella y cómo había terminado así. Según el expediente, el familiar más próximo de Alicia era su tía Lydia Rose, que la crió después de que su madre muriera en un accidente de tráfico. Alicia también iba en ese coche, pero sobrevivió. El trauma debe de haber afectado profundamente a la niña. Esperaba que Lydia pudiera contarme más al respecto. El único otro contacto que aparecía era su abogado, Max Berenson. Max era el hermano de Gabriel. Como tal, había estado en una situación perfecta para observar su matrimonio desde un punto de vista más íntimo. Que Max Berenson confiara en mí o no era otro asunto. Un acercamiento no solicitado a la familia de Alicia por parte de su psicoterapeuta era poco ortodoxo, por no decir otra cosa. Tenía la ligera sensación de que a Diomedes no le parecería bien. Sería mejor no pedirle permiso. Decidí, no fuese a ser que se negara. Al echar la vista atrás, veo que esa fue la primera transgresión profesional en mi trato con Alicia, y sentó un precedente desafortunado para que todo lo que le siguió. Debería haberme detenido ahí, pero aún entonces yo era demasiado tarde para parar. Mi destino estaba decidido en muchas maneras, como en una tragedia griega. Alcancé el teléfono y llamé a Max Berenson, a su despacho, valiéndome del número de contacto que aparecía en el expediente de Alicia. Sonó varias veces antes de que contestaran. Despacho de Elliot, Burrow y Berenson, dijo una recepcionista con voz de estar muy resfriada. Con el señor Berenson, por favor. ¿De parte de quién? Me llamo Theo Faber. Soy psicoterapeuta en The Grove. Me preguntaba si sería posible hablar con el señor Berenson acerca de su cuñada. Hubo un breve silencio desde que la mujer respondiera. Ah, comprendo. Bueno, el señor Berenson no volverá al despacho en lo que queda de la semana. Está en Edimburgo visitando a un cliente. Si me deja usted su número, le diré que llame cuando regrese. Le di mi teléfono y colgué. Marqué el siguiente número del expediente, el de la tía de Alicia, Lydia Rose. Esta vez contestaron tras solo un tono. Sí, ¿qué pasa? Una voz de mujer mayor que sonaba sofocada y bastante molesta. ¿La señora Rose? ¿Quién es usted? La llamo en relación con su sobrina Alicia Berenson. Soy un psicoterapeuta que trabaja en... Váyase a la mierda, dijo y me colgó. Arrugué la frente. No era un buen comienzo. Oh, vaya, el amanecer se acerca. Adiós, soñador. Fin de la transmisión.